sus hijos brindo por ti. Continuamos en la mañana de No Te Lo Pierdas, casi 10:30, el cielo continúa gris, seguimos sosteniendo que está para estar en la cama, pero tenemos que hablar. A veces, ¿por qué no entender qué sucede? Que vemos mucho cielo gris, mucha lluvia, muchos cambios en el tiempo, calor hasta hace algunos días, cuando ya estamos en pleno otoño. Vamos a darle la razón a esto, o al menos el tema que proponemos en No Te Lo Pierdas en el día de hoy, miércoles. El cambio climático. Para eso vamos a hablar con nuestro invitado que ya está en nuestro living. Hablamos de Roberto Seiler, doctor en agrometeorología y biometeorología, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ex rector de esta universidad, entre otros cargos. Roberto, bienvenido, buen día. Gracias, buen día, Emanuel. Y nos tiene mal el cambio climático. Nos tiene mal el cambio climático, que para entender un poco o para comenzar a desandar esta ruta del cambio climático, ¿qué sería el cambio climático? Vos sabés que el clima en realidad siempre ha estado cambiando. El clima tiene componentes, nunca transita en una situación estable, digamos. Si bien por muchos años se asumió que el clima tenía variaciones, pero su media o su promedio era más o menos estable. Hoy nos hemos dado cuenta que no, que eso cambia. Pero el clima siempre ha tenido, llamémosle ciclos, se habla de ciclos más húmedos, ciclos más secos, ciclos más calientes. Esos ciclos ya son una cantidad de años, 5, 10 años, más húmedos, más secos, más calientes, más fríos, etc. Y también el clima ha manifestado tendencias, ha tenido periodos fríos o eras casi, digamos, frías, la del hielo, la otra caliente, y también ha tenido en el día a día estas cosas que vos muy bien señalabas en un principio, es decir, la semana pasada estábamos con un calor tremendo, parecía que, bueno, el invierno no iba a aparecer. Eso es lo que llamaríamos entonces variabilidad climática. Es decir, yo he estado señalando distintas cosas, he estado señalando tendencias como la que tuvimos esos periodos fríos, las eras de hielo, sí, y que pasamos a otra. Ahí hubo una tendencia de calentamiento o una tendencia de muchísimos años, estamos hablando de miles de años, al enfriamiento, por ejemplo. Eso es lo que llamaríamos una tendencia o cambio climático. Después tiene ciclos, 5, 10 años, si uno le pregunta a los productores y te dicen los últimos 10 años fueron buenos, los últimos 5 años fueron malos. Esos son ciclos, pequeños ciclos. Y después tenemos lo que llamaríamos variabilidad climática día a día. O sea, tres componentes de la misma cosa que referido al clima, siempre esto existió. Lo que pasa es que hoy tenemos algunas diferencias con aquello que pasó en el pasado, que es digno de señalar y que de pronto causa preocupación. Yo decía que fueron miles de años en que la Tierra estuvo fría, otros miles de años que la Tierra estuvo más caliente. El tema es que hoy ya no estamos hablando de miles de años, estamos hablando de la época de los 50, sí, de los 1950, el periodo preindustrial, hasta la fecha, digamos 2015, en que los cambios están siendo muy fuertes y muy notables. Ya no estamos hablando de milenios, estamos hablando de periodos muy cortos en que vemos reaccionar la temperatura del planeta en una forma preocupante, ¿no? Ha disminuido la brecha. Es como que en algún punto eran réplicas que sucedían antes a miles de años y hoy ya es medio siglo y cada vez menos. Exacto, a miles de años existía la variabilidad también, no siempre era frío todos los días, tenía momentos fríos, pero muy de corto plazo. Ahora la tendencia, esa tendencia de cambio, que también la estamos observando hoy, en aquellos momentos, en aquellos tiempos de la Tierra, fue de larguísima cantidad de años. Hoy estamos hablando del periodo preindustrial hasta la fecha, y en donde observamos una tendencia de calentamiento del planeta muy fuerte que nos lleva a la preocupación, porque decimos, bueno, si esto sigue aumentando en la misma tasa, en la misma proporción, realmente va a tener efecto en una cantidad de cuestiones. Mira, para dar un ejemplo, sí, Manuel, de lo que llevamos de este siglo, de los 15 años, tenemos los 13 años más calientes comparado con la media del siglo anterior,
han ocurrido en estos 15 años, en este nuevo ciclo. Y además... y el último periodo frío, para cerrar el ejemplo, fue de una ola de frío muy fuerte, un récord de frío, fue en 1911. Claro. O sea, ese se mantiene como el récord de frío. O sea que hay algunos indicadores, ejemplos muy puntuales que estoy contando, que llaman a la preocupación. Exacto. Bueno, esto no es que afecta a una sola región del mundo o del planeta, por llamarlo así. ¿Esto está afectando a todo el planeta? ¿Afecta a una región del planeta? Esto está afectando a todo el planeta. El tema es que no lo afecta de igual manera. Es decir, ¿qué pasa con el clima? El clima en general responde a causas, como digamos en la economía, hay la macroeconomía y la microeconomía, ¿no es cierto? El resultado después para el ciudadano en general o para la sociedad es ambos efectos, es decir, lo macro y lo micro. Con el clima pasa lo mismo. El clima, en primer lugar, está condicionado por la cantidad de energía que llega al planeta. Y eso es el Sol. Eso es el Sol. Entonces, ¿cómo estamos en nuestra inclinación del eje de la Tierra respecto al Sol? Las distancias al Sol que van cambiando, esa elíptica que la Tierra hace alrededor del Sol, que no siempre la recorre en la misma distancia, sino que va teniendo cambios, eso hacen a lo que sería las cuestiones macro. También las cuestiones macro están definidas por actividades volcánicas en grandes zonas, son efectos o fenómenos que afectan grandes extensiones. También están los terremotos, los temblores, los sismos, los tsunamis, que de pronto llevan nuevo acomodamiento de tierras y en proporciones de tierra respecto de proporciones de agua, los balances de energía son distintos. De pronto eso cambia la temperatura del planeta en lo macro. Bien, la gente suele decir o se alarma ante estos sucesos naturales que van ocurriendo, que han ocurrido en los últimos años y que si uno observa, han ocurrido en este nuevo siglo. ¿Tiene que ver directamente el cambio climático o es porque, por ejemplo, un tsunami es una cuestión natural de un acomodamiento de placas y ocurre justo de casualidad sobre este tiempo? O, para nuevamente reincidir en la pregunta, es directamente relacionado que al cambiar el clima también se van a repetir más rápido o con mayor frecuencia estos hechos. Porque muchas veces se asocia a eso y hay que ver si tiene que ver o no. Y está pasando, hay una cantidad de cuestiones pasan por lo que vos estás haciendo referencia. Déjame terminar un aspecto nomás de lo anterior. En lo macro, yo señalé las cuestiones macro que hacen al clima, pero luego después, cada región en particular, una tiene bosque, otra tiene más lago, otra es seca, otra es arena, otra es desierto. Entonces esas son las cuestiones micro que interaccionan con las macro y hacen que en un lugar el cambio climático produzca más lluvia, en otro lugar produzca menos lluvia. Esa es la conjugación de las cuestiones macros y micros, ¿no? Bien. La pregunta que vos me hacías es un poco, pasa por dos cosas, digamos, una cuestión real y objetiva y otra es la subjetiva o la que vemos nosotros como individuos, que de pronto nos parece que hace muchísimo más calor en un momento que nunca hizo, que no ocurren las heladas, que las heladas se están demorando, pero por otra parte están las cuestiones objetivas. Dentro de las cuestiones objetivas también hay que decir que el clima tiene mucha variabilidad. El otro día justamente en un medio hacía referencia a esto de que no íbamos a tener verano, particularmente la semana pasada, y si uno recorre las estadísticas, yo siempre tomo los últimos 40 años que están un poco ligados a la historia meteorológica que nosotros tenemos en nuestra universidad. Yo llegué a la universidad y con un equipo de gente armamos la estación meteorológica, estamos hablando del 73, 74, de allí hasta la fecha tenemos registros y entonces un poco cabalgamos en esos registros. Eso es cortísimo en la vida del planeta, pero bueno, tratamos de dar respuesta a la región, es un dato, nos preguntan, y bueno, hemos tenido años que la primera helada ocurrió el 4 de julio. En pleno invierno. Ahora, hemos tenido otros años que nos ocurrió en marzo. Y hemos tenido años que la última helada la tuvimos en el mes de noviembre. El 11 de noviembre tuvimos... O sea, de una primavera es el metido en primavera muy avanzada. Y hemos tenido años que la última helada se dio el 9-10 de julio. Hemos tenido años con 7 heladas,
en todo el invierno y hemos tenido años con 40 heladas. Sí. O sea que la variabilidad... Hasta nieve hemos tenido en este Y hemos siglo. tenido nieve, Sí. hemos tenido nieve, hemos tenido un Algo 9 de inusual para julio nuestra región. en años próximos pasados con nieve. O sea que la variabilidad existe, los periodos calientes existen. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la preocupación de la gente y lo que nos preocupa a todos? Es que esa variabilidad que siempre existió se vaya haciendo más extrema y se vaya haciendo más frecuente. Es decir, que tengamos sequías muchísimo más severas y más frecuentes que las que teníamos antes. Que tengamos ondas de calor que ya han entrado en nuestro país. Yo me acuerdo en el hemisferio norte, era mucho más marcado, mucho más notable esto de las ondas de calor, la preocupación tanto para la salud como los productores agropecuarios, una cosecha que la toma en un momento una onda de calor y encima con poca agua. Entonces, esto que venía siendo hipótesis empieza a tener ciertas confirmaciones. Claro. Es decir, el tema central o el eje, que es el calentamiento del planeta, teníamos como hipótesis que podía conllevar a fenómenos extremos más frecuentes y más severos. Es decir, en alguna manera hoy hay indicios muy fuertes de que ese tipo de situaciones están empezando a ocurrir o están ocurriendo con mucho más frecuencia. Nos ayuda esta corroboración también que tenemos mucho más información, estamos conectados inmediatamente en esta globalización y en este sistema de comunicación fantástico que tenemos, sabemos lo que está pasando en otra parte del mundo, ¿no? Pero esta preocupación no es vana, no es puramente subjetiva, ya tiene principio fuerte de objetividad, ¿no? El clima o el cambio climático, ¿también va determinando el cambio en las condiciones de vida de los seres humanos? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En el corto plazo yo digo siempre que bueno, cuando en la mañana abrimos el placar y decimos hoy llevo paraguas, llevo piloto, hoy salgo simplemente con una remera, es decir, el tiempo, para hacer una diferencia entre tiempo y clima, decimos es el estado promedio de situación. El clima nos dice que bueno, en este mes de mayo en general es fresco porque el promedio a través de una cantidad grande de años es fresco. Ahora, el tiempo de mayo nos hizo ver que la semana pasada teníamos temperatura de verano, ¿no? O sea que así en el corto plazo el tiempo y el clima tienen una influencia muy grande. Es decir, el tiempo está definiendo al productor, hoy hago tal o cual labor agropecuaria, en el sistema productivo agropecuario, y el clima le está diciendo, bueno, para esta región lo que tenés que sembrar es trigo, maíz, etcétera, el cultivo que sea, y no podés hacer café ni cacao. Justamente de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Le pido que se quede Roberto porque quiero que con este cambio climático vayamos de la mano cómo afecta o no sobre las actividades agropecuarias. ¿Cómo no? En el próximo bloque, quédese un ratito. Nosotros vamos a continuar. Vamos a hacerlo con un video que refleja en algún punto parte del cambio climático. Una verdad incómoda se llama este film. Vemos el tráiler de esta película y también entendemos un poco lo que está sucediendo con el cambio climático, los efectos y también para reflexionar si tenemos gran parte de responsabilidad o no. At the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years, and the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place
all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake.